Muy bien, buenas tardes a todas, a todos los compañeros, compañeras, por fin es viernes. Por fin es viernes, estamos acá, muy importante, haber llegado viernes nuevamente, en un año que se está haciendo largo, complejo, difícil, pero acá estamos, como cada tarde, trayendo una nueva, alguna alternativa. Ahí me voy a bajar el volumen porque puse el Face. Alguna alternativa para compartir con todas y todos ustedes, las compañeras, vamos a hacer un poquito de tiempo a medida que se suman con esta comisión de medio ambiente que está con todo. La verdad que las quiero felicitar a las compañeras, a los compañeros, están laburando mucho, muy importante. Y bueno, yo creo que el tema este también del COVID un poco pone en discusión el tema del medio ambiente, ¿no? No en discusión el medio ambiente en sí, sino la importancia de proteger el ambiente. Hoy pensaba que, no sé si fue en marzo o en abril, que en algunos lugares había bajado el tema de la contaminación, o se veía especies que por ahí antes no se veían, eh, porque había bajado, ¿no? la actividad industrial, si se quiere, del ser humano. Así que felicitaciones a las compañeras, aparte mayoría compañeras y compañeros de la Comisión de Medio Ambiente, mientras esperamos que se vayan sumando compañeras, compañeros en este Día de la Soberanía Nacional, ¿no? No me acuerdo quién puso el feriado del 20 de noviembre, Día de la Soberanía, ¿eh? Qué dato tiré ahí, ¿eh? Importante, los feriados nacionales, muy importantes las fechas. Ayer hablábamos del 24 de marzo como fecha de feriado nacional que había puesto Néstor Kirchner, y el 20 de noviembre, si yo no me equivoco, lo puso Cristina Fernández, muy importante. Creo que con un acto que se había hecho ya en San Pedro, si no me equivoco, un acto importante. Acá están las compañeras de geografía que saben muchísimo más que yo. Bueno, ya estamos, les quiero contar que inmediatamente un montón de compañeros y compañeras están en el Facebook, así que vamos a dar la bienvenida formal. Buenas tardes a todas, a todos. Acá estamos desde el SUTEBA, Echeverría de Seiza, trayendo una nueva iniciativa. Hoy, soberanía y medio ambiente. Yo quiero felicitar a las compañeras porque quizá lo más fácil para nosotros hubiese sido hacer una transmisión sobre historia, sobre Rosas, pero las compañeras y compañeros redoblan la apuesta y van a hablar de soberanía, medio ambiente. Destacar que en este año tan complejo, tan difícil, el enorme compromiso de todos los trabajadores, todas las trabajadoras de la educación, garantizando la continuidad pedagógica para nuestros pibes, pibas, como se pudo. Porque la verdad es esa, ¿no? Nadie pensaba en aquella única semana de clase que hubo en secundaria, ¿no? Acá la mayoría le hemos visto una sola vez a los alumnos presencialmente, o algunos ni lo llegaron a ver, que íbamos a la otra semana a estar dando clases por Zoom, por WhatsApp, por Classroom. Y sin embargo, a pesar de algunas ministras de educación, ¿no? Que dicen barbaridades y que atacan permanentemente a los docentes, a pesar de un expresidente que había dicho, bueno, caíste en la escuela pública, a pesar de una exgobernadora. Por suerte son ex, estos dos últimos, la ministra no es preocupante porque es ministra, ahí estaba. La exgobernadora que dijo, bueno, no importa, ponemos voluntario en lugar de maestro. Nuevamente los trabajadores, trabajadoras de la educación, las maestras, los maestros, los profes, las profes, dieron una demostración enorme del potencial que tienen, de la fuerza, y nos adaptamos, ¿no? Es increíble, pero de alguna manera nos adaptamos a poder dar las clases de manera virtual, a pesar de 4 años de no habernos capacitado un solo día, a pesar de no haber entregado una sola computadora en 4 años, porque también lo tenemos que decir, hoy estuvimos en la secundaria 37 con el intendente Grey entregando computadoras a los pibes y pibas del 4.º año, la felicidad de la familia, de la mamá, los papás de los pibes, las pibas. En el 6 va a empezar a pasar lo mismo seguramente en toda la provincia de Buenos Aires, así que destacar el compromiso de maestra, de maestro, y también con el armado del SAE. Hoy estuvimos también en el Saavedra, Muniz y SENS 455, viendo la situación edilicia en la escuela, que ahí hay que hacer un par de cuestiones, y lo planteamos en la provincia de Buenos Aires. El armado del SAE, ese compromiso con las comunidades educativas, garantizando también el plato de comida. Esos son los maestros y maestras de la provincia de Buenos Aires y del país. A pesar de Soledad Cunha, nosotros no creemos que la edad determine nada. Una compañera puede, nosotros peleamos todos los días para que estudien en la edad que puedan, porque muchos de los que estudian de grande, hay que ser a Soledad Cunha, se debe
a que no pudieron estudiar más jovencitos por las políticas económicas que aplican los gobiernos que banca Soledad Cunha, esa es la realidad. Ni hablar la condición social, nosotros queremos todos los días para que el lugar de nacimiento no determine si estudias o no, sino que haya escuela en cada barrio, universidad en cada barrio, y que todos tengan el derecho social a la educación, y ni hablar lo ideológico, ¿no? Ni hablar lo ideológico, la educación pública, libertad de cátedra, lo importante es que el docente dé el contenido y después, por supuesto, con la honestidad que tenemos, plantear en clase las distintas ideologías, las distintas vertientes. Lo ideologizado lo que busca la ministra Cunha, que se baja una sola línea de una escuela elitista, evidentemente debe querer docentes jóvenes nada más, y con una determinada condición social. Bueno, la ministra se equivocó de país, pues algo tiene esta comunidad, nuestro pueblo es la defensa de la escuela pública, la defensa del derecho social a la educación, y tenemos maestros, maestras, profes, profesoras y profesores como Marina, como Belén, como Cintia, como Nélida, Joana, Lucía, Daniel y Gonza, que debe ser Gonzalo, imagino. Así que impresionante. A mí me exime de seguir hablando. Me voy a ir a disfrutar desde el Face y destacar, por supuesto, la soberanía nacional de nuestra patria, la importancia de destacar nuestra identidad como país, como Latinoamérica, y peleamos todos los días por un país, una Latinoamérica justa, libre, soberana y, por supuesto, con un medio ambiente sano. Así que no hablo más, le voy a pasar, le agradecemos a Cristian Ardiles también, que está siempre ahí dando una mano con operando, no operando con instrumentos quirúrgicos, sino operando técnicamente, y a todos los compañeros y compañeras de la comisión directiva del SUTEBA, que hacen un esfuerzo grande, a toda la militancia también, que está tan comprometida en este año tan complejo y tan difícil. Así que me voy a disfrutar desde el Facebook. Marina, te paso y agradecer a cada compañero y cada compañera que está del otro lado y lo que están acá. Hola, buenas tardes, gracias Dante, y buenas tardes compañeras y compañeros. Muy contentos de poder encontrarnos desde la virtualidad en una propuesta que busca justamente construir soberanía pedagógica en relación al ambiente. Citando el último libro de Noam Chomsky, él habla de cambiar o morir. Realmente este sistema necesita una transformación, necesita un cambio, y por eso hoy nos encontramos con docentes sumamente comprometidos. Todos nos conocemos, llevan a cabo propuestas muy significativas para los estudiantes, y resulta muy interesante en este día tan especial y en esta semana donde se ha sancionado la ley Yolanda en homenaje a Yolanda Ortiz para poder fomentar justamente conciencia ambiental y abordar y capacitar también a los funcionarios públicos en temáticas ambientales. Resulta sumamente valioso poder encontrarnos desde la virtualidad para compartir experiencias. Como se dijo en otras ocasiones, con la única finalidad y con el único objetivo de que esto se pueda replicar, de que se pueda llevar a cabo en diferentes escuelas, en diferentes aulas, y que obviamente logre trascender las puertas, las aulas de la virtualidad hoy en día, de la escuela cuando era en forma presencial, y pueda llegar también a los barrios buscando justamente un mejor vivir. Vamos a dar inicio a esta presentación de la mano de Lucía Torres, quien ha preparado una presentación sumamente interesante referida al tema de soberanía y glaciares. Bienvenida, Lucía. Hola, bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Yo soy Lucía Torres Bustos, profesora en Geografía de Esteban Echeverría, trabajo en el Colegio de Naciones Unidas, y hoy, referido al tema de soberanía y glaciares, retomo un poco lo que se vio hace unos meses en la charla del Inventario Nacional de Glaciares, y les voy a mostrar un trabajo de investigación que realizaron alumnos míos de sexta, de la modalidad de Ciencias Sociales de Naciones. En Geografía de sexto se trabajan proyectos y problemáticas contemporáneas. Mis alumnos lo que hicieron fue combinar algunas de estas temáticas, combinaron geografía ambiental con geografía del turismo y geografía política también. Y ellos lo que hicieron, bueno, voy a mostrar un poco, se enfocaron en la contaminación producida por el turismo en la ciudad del Calafate, que afecta cómo afecta este turismo a los recursos naturales
principalmente el agua, teniendo como protagonista de este turismo el glaciar Perito Moreno. Y si esta contaminación, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, digamos, si afecta el contexto de la pandemia, ya que hoy mencionaba Dante esto de que en algunos lugares se vio una mejora en el ambiente, si realmente se puede observar esta mejora en los glaciares a corto o a largo plazo. A ver. Bueno, la investigación de geografía la realizaron un grupo de alumnos de sexta de Naciones Unidas, que los voy a nombrar porque este trabajo lo hicieron ellos con todo el esfuerzo que venimos trabajando desde marzo, a pesar de la virtualidad. Trabajaron desarrollo sustentable, áreas protegidas y el impacto del turismo. Y respondiendo también un poco a lo que se estaba hablando, acá se ve el esfuerzo de los chicos y que hay clases, y acá está el resultado. Bueno, los alumnos son Repin Martina, Agustina Pérez, Juan Pablo Germán, Lucía Vivas y Ludmila Bogado. Los quiero nombrar porque este trabajo es fruto de ellos, del esfuerzo. Y la hipótesis que realizaron fue el aumento del turismo en la ciudad del Calafate generó en los últimos años un aumento de la contaminación de los recursos naturales, principalmente el agua. Nosotros habíamos trabajado soberanía con la geopolítica, trabajando geopolítica de las Islas Malvinas, entonces se retoma un poco el concepto de soberanía con los recursos naturales. Bueno, el objetivo del trabajo de ellos fue identificar las consecuencias ambientales que genera el turismo en el Parque Nacional, acá bueno se confundieron, pero es el Parque Nacional Los Glaciares, como principal atractivo el glaciar Perito Moreno, ubicado en la localidad del Calafate, y su disminución durante la pandemia de COVID-19. Bueno, yo retomo un poco la información que habíamos cuando se habló en SUTEBA con la charla del Inventario Nacional de Glaciares. Ellos respondieron a esta pregunta: ¿cómo afecta el turismo a nuestros recursos? Y teniendo en cuenta que hay un atlas de glaciares de la Argentina, gracias al Inventario Nacional de Glaciares que se lleva adelante el Guía NIGLA, ellos pudieron primero conocer qué son los glaciares, cómo están conformados, dónde están ubicados. Ellos principalmente ubicaron todas las características del glaciar Perito Moreno, del Parque Nacional, un poco de historia para conocer cuándo se fundó este Parque Nacional, cómo influyó en el crecimiento del Calafate, y también teniendo en cuenta este aumento del turismo en los últimos años, teniendo en cuenta también los emprendimientos inmobiliarios que se llevan adelante para desarrollar este turismo. Y ellos trabajaron con algunas noticias, yo las voy a mostrar, pero son justamente noticias que tienen que ver con el impacto de la contaminación, ¿sí? el aumento del turismo, teniendo en cuenta si la ciudad del Calafate cuenta con la infraestructura necesaria para hacer frente a tanta población, ¿no? Movimiento de turistas, y cómo afecta a los recursos. Si se prima todo lo que tiene la mercantilización de los recursos, o los recursos como bienes naturales, la protección de los recursos. Acá, teniendo en cuenta algunas imágenes que se obtienen del Atlas, ubicaron el Parque Nacional, el glaciar, y ubicado sobre el lago Argentino, la ciudad del Calafate. Y bueno, respondiendo a la consigna, ¿no?, de soberanía, buscaron información, ellos hicieron todo el trabajo de investigación, y incluso encuestaron a la población de Esteban Echeverría, ya que no pudieron
contaban con hacer algún viaje para vincular la materia de turismo de la escuela con geografía para poder hacer esta investigación, pero bueno, el contexto de la pandemia no les permitió llevar adelante esto, pero igualmente lo hicieron tratando de responder a esta pregunta que tenían ellos y buscando justamente, remarcando la importancia de los glaciares como reservorios de agua dulce, ¿sí? Que son importantes, bienes comunes, conocerlos nos permiten administrarlos, establecer políticas como el desarrollo de turismo sustentable y aplicar políticas frente a diferentes actividades económicas que necesitan el agua, ¿no? Y teniendo en cuenta la importancia del agua para las actividades y para la población, proteger el recurso y bueno, minimizar este impacto, también teniendo en cuenta el contexto actual del cambio climático, la pandemia, y bueno, y todas estas políticas también se ven reflejadas en el Inventario Nacional de Glaciares, que como se dijo en su momento, no se puede proteger lo que no se conoce, entonces la importancia también de esta política del inventario para poder conocer los glaciares que tenemos, la cantidad de reserva de agua dulce que tenemos en nuestro país, poder administrarlos y poder cuidarlos, ¿no? Y bueno, sabemos que el turismo es muy importante, pero ¿hasta qué punto impacta de forma negativa o de forma positiva? Bueno, ahí está. Muchas gracias, Lucía, muy, muy valioso lo que compartiste y justamente con la intención, ¿no?, de generar conciencia y además que pudiste trabajarlo desde la virtualidad, así que doblemente valioso también. Muchas gracias. Vamos a seguir con Gonzalo. Él va a traer una presentación muy significativa, según nos comentó la profe Florencia Espinosa, que no se pudo conectar y le enviamos un saludo desde acá. Nos vas a hablar de un tema muy significativo, ¿no?, para el ámbito local. Estás silenciado. Sí, ahí pongo. Sí, tal cual. El tema es ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ah, bueno. El tema es la laguna de Rocha. Yo lo trabajé para la investigación. Yo soy estudiante de geografía, soy profesor de historia y estoy terminando la carrera de geografía. Y ya el año pasado en la investigación estuvimos trabajando mucho el derecho a la ciudad. Y este año que trabajamos también ya alineamientos estratégicos, digamos, para lograr una ciudad sustentable, uno era el tema de los espacios verdes del distrito. Y el tema que quise trabajar, digamos, como el derecho a la ciudad, ya el año pasado, que lo trabajamos también con vos, Marina, estaba muy implicado el tema de los espacios públicos y los espacios verdes, y me pareció sumamente significativo adentrarme un poquito más, y obviamente es algo que todavía, ojalá que en algún futuro pueda desarrollarlo mucho más en una tesis o tesina, pero que es algo que está todavía de manera incipiente, pero que la verdad lo disfruté un montón. Ahí voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, el título que tenía, la investigación, y ahí le agregué el nexo más de esto de los ecosistemas y sistemas de espacios verdes de uso público, una cuestión de soberanía ambiental y derecho a la ciudad. Y bueno, el caso que trabajé es el caso de la Reserva Natural Integral y Mixta de la Laguna de Rocha. Y el principal punto que nos pidió cuando comenzamos la investigación es determinar qué modelo de ciudad creemos que es el que se está realizando en Esteban Echeverría, en el partido, digamos, y vinculado a los espacios verdes, cómo se están gestionando los mismos. Y bueno, hay un concepto de Chicolela que me parecía muy interesante, que habla de ciudad mestiza, que yo intenté vincularlo al partido de Esteban Echeverría con ese concepto, que lo que básicamente dice Chicolela en ese concepto es que una ciudad mestiza puede integrar tantos componentes coloniales, que obviamente el partido Esteban Echeverría no lo tiene, digamos, porque empezó a emerger, digamos, a principios del siglo XX, pero que también tiene esto, características del modelo desarrollista, del modelo neoliberal y del modelo neodesarrollista. Y que obviamente hay una gran disputa entre qué modelo de ciudad va a imperar entre esos tipos de establecidos. Y bueno, y una de esas formas de demostrar el modelo neodesarrollista, que fue a partir de los lineamientos estratégicos, que fue lo que trabajamos plenamente en la investigación de cuarto, que son, no es casual, que son del 2007, ¿sí? Es en un contexto, obviamente,
del modelo de gobierno y Estado que se estaba gestando. Bueno, jugando un poco con el título que habla de las joyas que tiene el riachuelo, el tema de la laguna de Rocha y el tema de los espacios verdes que hay, es importante que los lineamientos vinculan y analizan la importancia de estos espacios verdes que tenemos en el distrito y cómo tenemos que abordarlos y lograr una protección y manejo de esos ecosistemas. Y uno de los que considera clave conservar es la reserva de Laguna de Rocha. Y acá remarca también el texto, digamos, el de los lineamientos, que dice que no solamente es una cuestión de conservación solamente por el derecho constitucional, sino que también tiene que ver con un derecho a la ciudad, ¿sí? Este derecho que es muy conocido por Harvey, que Harvey dice, el derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que ésta almacena o protege. Es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es además un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades. Es una de las más preciosas pero más descuidados de nuestros derechos. Y eso es lo que me parece muy importante que remarca el autor y que también se ve en los lineamientos, que tiene una mirada crítica incluso al Estado que estaba rigiendo en ese momento sobre las dificultades que está teniendo para lograr este modelo de ciudad. Bueno, ¿y por qué considera tan importante a la Laguna de Rocha? ¿Por qué piensa que es clave su conservación? Él va a remarcar esto. El texto y obviamente autores y también entrevistados que analicé, principalmente el profesor Gabriel Videla, que me dio una mano en este contexto de pandemia para lograr una entrevista, y me fue marcando las potencialidades y los servicios ambientales y sociales que brinda la reserva. Primero es un humedal, la importancia de esta humedal, que además es un conjunto de espejos de agua, de arroyos, canales, y además es sumamente abarcativo, comprende 1000 hectáreas, y la ley que se le logró sancionar en el 2012 protege 700 de esas hectáreas, así que es un terreno muy importante. Y tiene funciones hidrológicas, eso también hay que remarcarlo, oxigena el agua, purifica todo lo que tiene que ver, que por eso se remarca esto que es las joyas que tiene el riachuelo, la cuenca Matanza-Riachuelo, una de las más que mayor sufre la contaminación en el mundo, tiene un purificador natural que es la reserva de Laguna de Rocha, y la importancia que tiene la misma. También el profesor Videla me remarcaba la biodiversidad que tiene 9 ecosistemas distintos, la reserva. Es un regulador climático, como es un catalizador de carbono, la importancia que tiene para regular el clima y hacer que se logre atemperar, lograr una regulación térmica del distrito, y no solamente del distrito, sino de toda la región metropolitana de Buenos Aires. Y también lo que remarca también mucho Videla, es lograr que muchas veces nosotros nos vamos para tener una salida a un espacio verde, capaz que viajamos cientos de kilómetros, y no nos damos cuenta que tenemos esta joya en el distrito, no se da cuenta la gente también de la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de los diferentes partidos, de la oportunidad que tenemos de este espacio para lograr también este desarrollo que no tiene que, no es una mala palabra decir que puede lograr un lucro, pero en esto que remarcaba también la compañera, que lograr obviamente con un cuidado, un control, permitir que haya un derecho en la ciudad, que se logre integrar este espacio verde para que los ciudadanos lo puedan disfrutar, ¿sí? Que lograr vincularlos y poder que este espacio sea un lugar que se pueda usar, ¿sí? Eso es muy importante. Obviamente con los fines de preservarlo. Y bueno, esto que les marcaba también, es un espacio verde público y su integración es clave, es una de las defensas que hace el colectivo de Unidos por Laguna de Rocha para lograr esta inclusión y la construcción de la ciudadanía sobre el derecho a la ciudad. Y algo que también muy importante, que no es solamente la única reserva que tenemos en la región metropolitana de Buenos Aires, acá se puede apreciar todas las reservas, todos los espacios verdes que si se lograrían integrar, podríamos formar un potencial de reservas para lograr un cinturón verde, que es algo que los lineamientos quieren también lograr desarrollar. Y obviamente también permitiría, que es una contradicción que tenemos en la región metropolitana de Buenos Aires, con todos estos espacios verdes que tenemos, hay un déficit de espacios verdes por habitante. Demuestra, digamos, la lucha que hay entre modelos de ciudad y por qué tenemos este déficit, que tendría que ser entre 9 y 15 metros cuadrados por habitante, y el distrito de Esteban Echeverría tiene 2,8 metros cuadrados por habitante. Esto es lo que remarca el lineamiento. Y que obviamente, si lograríamos integrar la reserva Laguna de Rocha para que la gente la pueda utilizar,
se lograría establecer en lo que establece la OMC como necesario para cada habitante, 12 metros cuadrados de espacio verde para poder usar los ciudadanos de Esteban Echeverría y obviamente todos los ciudadanos de la región metropolitana de Buenos Aires. Pero obviamente no hay una falta de accesibilidad, como ahí también remarcaba la compañera, una falta de conocimiento sobre la reserva y lo importante que es la misma, y lo que intenté indagar en la investigación es por qué no se logra esa integración, cuáles son las problemáticas que van surgiendo. Y algo que es muy interesante, que volcándolo también como recurso para usar en el colegio, que me pareció muy interesante el tema del árbol de problemas. Cuando el árbol de problemas, lo primero que nos planteó la profesora antes de comenzar la investigación, a ver, planteemos qué tipo de problemáticas creen que las que se desarrollan, no solamente pensar la hipótesis, que mi hipótesis iba que las dificultades que se desarrollaban era porque había una lógica económica, tanto privada y pública, que no permitía esta integración de los espacios verdes. Y a partir de eso, ir elaborando un árbol de problemas de las ideas que yo tenía. Lo primero que teníamos que establecer es el problema central. Yo el problema central que consideraba es el modelo de desarrollo de la ciudad neoliberal, que obviamente busca que esos espacios verdes no se logren integrar y que no los conozcan los ciudadanos. Después identificar las causas, y ahí varias de las causas que identifiqué fueron tanto acumulación por desposesión, extractivismo urbano, mercantilización de espacios verdes, las corporaciones inmobiliarias que controlan todo el mercado del suelo urbano, y el Estado ausente muchas veces en el tema de lograr presionar en el ordenamiento territorial. Y después, obviamente, ver las consecuencias, cuáles son las consecuencias que yo logro visibilizar tanto en los textos o las entrevistas que pude hacer. El déficit de viviendas, el asentamiento informal en áreas verdes, urbanizaciones cerradas, privatización de esos espacios públicos, falta de un Estado interventor, acrecentamiento de la fragmentación social y pérdida de espacios verdes que vendan servicios ambientales y sociales a la comunidad. Bueno, y a partir de esto empecé a indagar sobre qué sería esto de la categoría que usa Svampa sobre extractivismo urbano en la ciudad neoliberal. Y es esto de la mercantilización, que uno muchas veces la ve en el modelo extractivista en todo lo que tiene que ver con la minería, con la soja. Svampa dice que también hay una producción de modelo extractivista en la ciudad. Todo el espacio se convierte en mercancía, la naturaleza es un área a sacrificar en pos de continuar con el modelo de acumulación capitalista. Y acá, como vemos, en la laguna de Rocha, que el proyecto en verdad tenía 1.400 hectáreas, el primer proyecto que se establece, digamos, se logra intentar por lo menos debatir de las 1.400, al final se lograron conceder 700 hectáreas en el 2012, y que supuestamente las otras 700 que no se lograron acordar, iba a haber todo un acondicionamiento para lograr un montón de prácticas que tengan fines tanto acordes a lo ambiental como a lo social. Pero como vemos, los fines que tuvieron fueron muy diferentes en su mayoría. Muchos centros de distribución, barrios cerrados, el tema del correo. También obviamente hay medidas sociales, eso hay que destacarlo, el plan de viviendas, el hogar Eva Perón, y también está esta lógica informal del barrio 9 de enero. Pero mayormente lo que está primando, y principalmente el espacio que actualmente está más en lucha, es el tema del predio de Racing, que ya una vez decretada la reserva, se dio igualmente, se consiguió este predio dentro de la reserva, y que todavía los vecinos y también los movimientos sociales y ambientales están luchando para que no se logre construir ahí. Bien, y bueno, ¿por qué, digamos, es un espacio en tan disputa, digamos? Pensemos que está a 25 kilómetros de la central, el centro de la ciudad de Buenos Aires, es un espacio con gran conexión vial, la autopista Richeri, la Jorge Newbery, la conexión con la Ruta 4, y también por toda esta lógica que decíamos recién de los espacios verdes, cómo se están utilizando para la lógica privada, para la especulación inmobiliaria, y estos barrios cerrados, conlleva, digamos, que es obviamente un espacio totalmente codiciado por grandes emprendimientos, y que, como les comentaba recién, esta ciudad mestiza, está esta disputa entre capaz que un Estado neodesarrollista, pero también está esta lógica neoliberal que muchas veces se logra imperar. ¿Hasta acá me escuchan bien? ¿Se va entendiendo? Sí, perfecto. Bueno, lo primero que quería destacar era esto, digamos, en la fragmentación social y ambiental que se da en la ciudad neoliberal, en la laguna de Rocha, con los barrios privados, principalmente los Mirasoles, que se desarrollaron, digamos, y que va generando toda esta ciudad exclusiva, privada, cerrada, aislada, de la ciudad tradicional. Y obviamente que no es el único espacio, digamos, que se está haciendo esta lógica
privada y de mercantilización de la naturaleza del distrito, pero el que se destaca en la reserva son estos barrios privados. Y obviamente, como estamos hablando, de que todo este modelo de la ciudad neoliberal genera toda una fragmentación social y polarización, hay otros sectores que obviamente no tienen el poder, ni el capital, ni el apoyo muchas veces del Estado para lograr estas viviendas, que sí lo tienen los sectores poderosos, pero no obstante tienen una lógica, tienen estrategias para lograr incursionar de una manera considerada informal, aunque también la de los barrios cerrados muchas veces es alegal, ilegal e informal, pero obviamente no tiene la sanción y la condena que tienen estas estrategias que los sectores populares elaboran para desarrollar también el espacio y el reclamo del derecho a la ciudad y también el derecho a la vivienda. Lo que ocurre, como acá vemos, el asentamiento del 9 de enero es una práctica de los movimientos populares, de los sectores populares, para lograr el derecho a la ciudad. Pero tiene muchas dificultades. Y como vemos, se van dando en esta ciudad mestiza las tres lógicas. Tenemos la lógica privada, tenemos la lógica brindada por el Estado para intentar lograr que este déficit de viviendas, que logre lograr el derecho a la ciudad, pero obviamente que es tan la fragmentación social, es tanto la mercantilización de los espacios, que no puede solucionar de una manera concreta y a largo plazo a todos los sectores vulnerables. Y tenemos la tercera, que producto de estas falencias de la urbanización planificada, sectores populares realizan una urbanización informal. Y bueno, y como les comenté recién, estas tres lógicas siempre obviamente están en disputas, está viendo cuál es la que va a imperar y lamentablemente en contextos de ciudades neoliberales siempre la que tiene más peso es la lógica privada. No obstante, hay otros sectores que luchan por ponderar tanto lo social y lo ambiental. Acá se ve cómo a partir del 2002, que es cuando van desarrollándose, fíjense, todo de manera muy incipiente, no estaba ni el asentamiento, ni el barrio privado, ni el barrio del Plan Federal, ya en el 2008, fíjense el avance, lo que vemos como los cimientos de una lógica privada que ya desde los décadas de 70 se va estableciendo, va generando el peso para lograr en el 2018, fíjense, la consolidación tanto del asentamiento como del espacio del Plan Federal y también la lógica privada. Y bueno, y también hay que destacar el tema de que los asentamientos, la característica que tienen los mismos, es lograr un trazado urbano que logre vincularse allá al trazado tradicional que tiene la ciudad. Lo que están buscando es que se lo reconozca como un barrio y que después venga toda una política de urbanización. La problemática que tenemos en este espacio es que es un sector muy inundable, es parte de la reserva, está en una zona de baja cota, y acá se da toda una controversia y todo un debate, tanto en el movimiento colectivo de la Laguna de Rocha, como también en parte de la Dirección de Espacios Verdes y en toda la parte de planificación del municipio, es que no se puede urbanizar en lugares que tienen tantas problemáticas y que pueden generar, a fin de cuentas, una catástrofe ambiental. Y está esta gran disputa y que lo que ellos creen que es conveniente, tanto del colectivo como del Estado, lograr brindarle otro lugar. Lo que pasa es que si dejas pasar el tiempo, estas casas también van avanzando y es cada vez más difícil, porque ya generan un arraigo en ese lugar que las políticas que le brindan, aún dándole otra vivienda en otro lugar no se dificulta que quieran salir de ese espacio, aún con todas las dificultades que tienen. Por eso ellos lo que reclaman es este derecho a la vivienda, ¿sí? Y al derecho a la ciudad, que se remarca acá. Que el derecho a la ciudad se vincula con el derecho de la participación democrática en la ciudad, lo cual incluye ideas del espacio público y la representación, y principalmente la teoría del derecho a ciudad acentúa la importancia y el significado del espacio público, ¿sí? Lo que remarca más el colectivo es que lograr que tanto la ciudadanía del distrito y la gente de 9 de enero entienda que es un espacio público verde de sumamente importancia en la Laguna de Rocha, y que tienen que conservarlo y protegerlo todas las personas del distrito. Y obviamente las personas del movimiento, del colectivo Unidos por Laguna de Rocha, tienen toda una campaña de concientización, de lograr que en las escuelas se conozca la laguna, que también los ciudadanos sepan la importancia de la misma, y todo el tiempo hacen campañas educativas, formales, lograr movilizaciones, para lograr hacer que la gente conozca este espacio y logre
crear todo el tiempo, que lo que remarcaba mucho Videla, es el sentido de pertenencia, ¿sí? Y obviamente los movimientos populares, también el barrio 9 de enero en lucha, está luchando también por este derecho a la ciudad, ¿sí? El derecho a la ciudad es importante que remarquemos que incluye varios derechos fundamentales. El derecho al acceso al espacio público, a la representación justa y a la participación democrática. Por ende es evidente que el derecho a la ciudad significa no solo un derecho a la tierra física, sino también un derecho a la inclusión social e integración política de la ciudad. Y esto es lo que decía, es un espacio democrático, democratizador que posee la ciudad. Y bueno, Es y una todo el forma de tiempo... construir soberanía, ¿no? Tal También. cual, sí, tal cual, eso es lo que remarcaba también el profesor, de la emancipación crítica que podemos lograr también como ciudadanos. Lograr un espacio de inclusión, de unión, que la gente se una. Yo el año pasado, cuando trabajé el campo recreativo AMAT, intentaba diferenciarlo mucho con Finky, que Finky veía que había una asociación vecinal que todo el tiempo buscaba un sentido de pertenencia, que no lo veía en el campo recreativo AMAT. Y tenía toda una lucha atrás el campo Finky que no tenía el campo recreativo AMAT. Y ahí se veía, digamos, el peso del vínculo, de lograr construirlo como un lugar. Y bueno, es importante remarcar que los movimientos junto al Estado, hay un montón de leyes, hay un montón de planes y ordenamientos territoriales, hay una ciudad neoliberal, un modelo de ciudad neoliberal que intenta avanzar y lograr que perdamos la soberanía de estos espacios verdes, pero también estos movimientos ambientales, sociales y también parte del Estado logran un montón de leyes, planes y planificaciones como las leyes de ordenamiento territorial, la ley de acceso justo al hábitat, la ley de reserva a la laguna de Rocha, acá tenemos una compañera que va a hablar de Acumar, también la ley de la ley Mendoza, que fue muy importante, son un montón de leyes que logran hacer que tengamos todo el campo legal, todo el campo de la justicia para lograr ejercer presión, para lograr que las leyes se cumplan. Y algo muy importante, algo que decía Lacoste, el ordenamiento territorial puede servir para que los sectores poderosos sigan con la acumulación por desposesión. Pero Cabrales Baraja dice también, ojo que el desarrollo territorial es una antítesis y alternativa al concepto de crecimiento económico, que ha permeado las políticas planificadoras durante más de medio siglo. Ello dependerá de la capacidad para construir un aprendizaje social, habida cuenta que su evolución está condicionada por la participación social democrática. Es importante, obviamente, de estos movimientos y obviamente de las organizaciones, siempre del cuerpo de la organización, lograr esta movilización, lograr que el movimiento presione para que ese desarrollo territorial logre, a fin de cuentas, hacer lo que los ordenamientos territoriales dicen, una ciudad más inclusiva, sustentable, más democrática. Y algo para finalizar que me pareció muy importante, que trabajamos en la investigación, que también lo utilicé en el colegio, es la matriz FODA. Esto de ver fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que en cualquier tema es muy interesante. Uno capaz que muchas veces hace, bueno, cerremos con un mapa conceptual o cerremos con un cuadro comparativo, y la matriz FODA los pone en otro ángulo para analizar las problemáticas. Y con el colegio que lo trabajé, digamos, en quinto año, la Laguna de Rocha, hicimos este análisis también de qué fortalezas, qué oportunidades y qué amenazas y debilidades se encuentran en el tema de la cuestión del desarrollo de la ciudad sustentable y vinculado a la Laguna de Rocha. Sobre las fortalezas, obviamente, los movimientos sociales, la cantidad de leyes que hay para defenderlo, el territorio con gran cantidad de espacios verdes que tiene el distrito, la importancia de los servicios ambientales que brinda la reserva, la concepción de bien común que defiende el colectivo, que es algo muy importante, y todas estas oportunidades. La ley de humedales, que también ustedes hicieron una charla sobre eso, que es muy importante. Todos los accesos viales que podrían permitir que un montón de ciudadanos disfruten de este lugar como un pueblo turístico. Las comisiones estratégicas que existen, que en verdad a veces se usan para fines de aprobar ideas del Estado, pero se podrían tener comisiones que en verdad estén vinculadas a los ciudadanos. Y el interés de los movimientos sociales en organizar actividades para fomentar la concientización sobre la importancia de las áreas verdes. Y bueno, las amenazas en las que impera siempre el modelo de ciudad neoliberal, el aumento de urbanizaciones cerradas, las corporizaciones inmobiliarias, este modelo de desarrollo urbano, el riesgo que tiene si la gente habita en estos lugares por la fragmentación social de todo lo que puede sufrir en inundaciones y catástrofes ambientales, y las debilidades que hay. Falta una articulación entre actores sociales y ambientales con el Estado lograr cumplir y reglamentar estas leyes con fuerza, la falta de obras públicas en estos espacios, algo que remarcaba también Gabriel Videla,
que si se lograría toda una infraestructura en la laguna, ya se la podría integrar y los vecinos la podrían disfrutar de manera más plena. Y bueno, y esta falta de planificación y regulación de emprendimientos formales e informales en zonas de áreas verdes, es una de las debilidades que hay. Genial, Gonzalo. Y bueno, y Muchas para gracias. cerrar, sí, ahí voy cerrando. Y bueno, y esto que me parecía muy interesante, que una frase que leí que sí me gustó, Marx había dicho que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial, pero tal vez las cosas se presenten de manera completamente diferente. Es posible que las revoluciones sean para la humanidad que viaja en ese tren el acto de accionar los frenos de emergencia. Y bueno, ahí está la bibliografía que utilicé en parte de la investigación y en el Power. Gracias. Bueno, muy amable, muchas gracias. También podríamos por ahí citar un poco a Rosas en el Día Sí. de la Soberanía Nacional, pero muy valioso desde ya, y también invitarlos que en el panel de la Comisión de Ambiente está, como vos mencionaste, la charla de Patricia Pintos y también la charla que brindó el colectivo sobre la laguna. Así que desde ya muy contentos porque sí, efectivamente es un pulmón muy valioso que hay que defender y que hay que impulsar también desde la ley de humedales. Vamos a escuchar a Joana, que también nos va a hablar de la cuenca Matanza-Riachuelo, así después, si les parece, hacemos el cierre con los compañeros para ir articulando las temáticas. Bien, buenas tardes a todos. En este caso, siguiendo con la lógica de la soberanía y en relación a este día tan importante, ¿no? En tener en cuenta qué acción tiene ACUMAR frente a la cuenca Matanza-Riachuelo. ACUMAR es la autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo que está encargada de sanear la misma, producto de la contaminación que se da como consecuencia de los desechos industriales que se dan, que se desarrollan alrededor de la cuenca, los desechos cloacales, y además tenemos acá la contaminación por acumulación de residuos sólidos. Hay que tener en cuenta acá el factor importante, ¿no?, que es la población. Nosotros desde la escuela número 12, Gobernador Mariano Saavedra, trabajamos mucho lo que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental y el reciclaje. Entonces, frente a eso nos posicionamos para ver qué consecuencias trae esto de la falta de concientización de la población, de las industrias, de estas leyes, que justamente ACUMAR se sanciona, se crea, mejor dicho, luego de la sanción de la ley 26.168, donde se la designa esta autoridad o organización para encargarse plenamente de sanear la cuenca. Pensemos que históricamente la cuenca tiene estos problemas de contaminación producto de esas industrias que se fueron emplazando a su alrededor. Sin tratamiento previo, volcando estos residuos, obviamente que se va a dar esta problemática y va a afectar a más de 6 millones de habitantes que se emplazaron alrededor de la cuenca. Entonces, eso lo que generó justamente no solamente la concientización por parte de esas personas, las asociaciones sociales que buscan generar conciencia ambiental. Desde el año 2004 es que empiezan a denunciar al Estado Nacional, al Estado de la Provincia de Buenos Aires y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Para qué? Para que le dé importancia a este recurso, en realidad un bien común, ¿sí?, como lo es esta cuenca, que tiene una extensión de 64 kilómetros y abarca unos 14 municipios, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, al ser un patrimonio histórico, justamente hay que cuidarlo, y eso genera que nosotros, desde la geografía, no solamente estudiemos las características sociales, ambientales, sino también las acciones que se pueden llevar a cabo. En este caso, ACUMAR tiene un papel muy importante porque es el que se encargó de empezar a concientizar sobre esto, ¿no? Que no es que se desecha todo y esto se puede volver a renovar, no. Las consecuencias que generan a lo largo del tiempo son tantas que llegó el momento que las enfermedades que genera a esta población que se asienta en estos lugares es tan grave que eso genera mayor accionar,
frente a la problemática. Pensemos que las industrias no abogan al cuidado ambiental, sino buscan un interés económico, y nosotros eso lo charlamos mucho y lo profundizamos en la escuela para que los chicos no solamente tomen conciencia, sino que puedan generar un accionar. Marina también puede acompañarnos en esto, que se trabaja todos los años como escuela sustentable en el trabajo de clasificación de residuos. Entonces nosotros trajimos este estudio de caso a la escuela para que ellos mismos puedan profundizar, no solamente a través de las herramientas que brinda la CUMAR en su página web, sino también a través de la propia construcción del conocimiento. ¿Cómo hicieron los chicos para poder profundizar? No solamente ingresaron a la página oficial de ACUMAR, que ahí van a encontrar desde la cartografía hasta la cantidad de habitantes afectados y la contaminación generada por estas industrias, sino también ver cómo se puede accionar frente a esto. La soberanía que ejerce ACUMAR sobre la cuenca es tan importante que hace que los mismos chicos se posicionen en por qué la gente está viviendo en ese lugar. Entonces ahí profundizamos en la precariedad, en las condiciones de vida de la población. Entonces todo esto hace que ellos generen mayor conciencia, no solamente en ver cómo podemos profundizar en esto, sino en accionar desde lo inmediato. Hay mayor concientización en esto. Los chicos hicieron maquetas, generaron folletos, trabajaron con herramientas multimedia para generar las mismas páginas de los blogs, por ejemplo, para poder difundir todo esto. Entonces está bueno que no solamente veamos o profundicemos estos casos, sino ver cómo ese accionar y esa soberanía la pueden ejercer desde su lugar, desde la escuela, desde la casa. Esa clasificación de residuos hace que ellos tengan más conciencia que la que tuvieron las personas cuando desechaban sus residuos en estos lugares. Es más, hay gente que vive cerca de los arroyos y está tratando los residuos como corresponde. Entonces, eso genera una mayor satisfacción en cuanto a lo que nosotros enseñamos, en cuanto a lo que ellos aprenden y los valores que se llevan, porque lo ambiental no lo recuperamos con nada si no se cuida, ¿sí? Así que la próxima podríamos traer a colación todos los trabajos que realizaron y bueno, y sepan que existe esta página donde se puede profundizar todos estos aspectos, ¿no? Muchas gracias, Joana, muy claro. La verdad que es enorme el trabajo de conciencia ambiental que se impulsa en la secundaria 12, y también nosotros humildemente buscamos impulsarlo en el sindicato, ¿no? La semana pasada tuvimos un encuentro con el municipio en donde dejaron una estación de reciclaje en Esteban Echeverría, y la idea de esto también es poder replicarlo a las diferentes escuelas. Muchas gracias. Bien. No, gracias. Seguimos con Cintia. Ella va a tocar un tema muy significativo. La semana pasada escuchamos un poco acerca del ecofeminismo en un mapa que había presentado Gonzalo, y ella nos va a poder articular un poco desde inglés la cuestión referida al ambiente, ¿no? Y al género. Bienvenida, Cintia. Gracias, Marina. Buenas tardes a todos. Bueno, les cuento, mi nombre es Cintia Cerato, soy profesora de inglés y trabajo en varias escuelas del distrito. Y bueno, principalmente quería agradecer el espacio que le dan a la materia, porque me siento como, bueno, bastante particular en medio de tantos profesionales de lo social. Saben que el inglés mayormente se asocia directamente con lo que es, o va de la mano de lo que es lengua y literatura o prácticas del lenguaje, y me parece que darle una vuelta de tuerca, digamos, a lo que es la práctica de la materia en otras circunstancias, más en la que estamos viviendo hoy en contexto de pandemia, es súper necesario. Principalmente, bueno, a la hora de trabajar soberanía, obviamente uno se replantea sus prácticas escolares y ver de qué manera, cuál es el mensaje que uno da desde la lengua extranjera, siempre relacionada con los países imperialistas, y en un contexto totalmente globalizado, mucho más ahora en la virtualidad, en la cual
esta globalización se ha metido en los hogares de cada uno, desde la tecnología ya no hay límites, no hay naciones, ya no hay culturas propiamente autóctonas, vamos a decir, o eso al menos es lo que podemos apreciar. Entonces, ¿de qué manera inglés se mete dentro de este contexto nacional argentino y de alguna manera revaloriza lo nuestro, lo argentino? Por un lado, voy a hablar de esta, bueno, una experiencia escolar que tuvimos con la compañera, y que la verdad uno quizás sin tener conciencia de lo que puede llegar a generar esa práctica, bueno, lo transmite a sus alumnos. La idea de el inglés como una herramienta para como instrumento de conocimiento de otras identidades, ¿no? Hoy en día hablamos de niñeces, otras nuevas formas de identidades, y presentar a los alumnos esta gran apertura del conocimiento con respecto a otras culturas, a otras formas de. Y la idea de soberanía y cuerpo, ¿sí? Principalmente con una ESI que, gracias a las políticas públicas del último periodo, se ha instalado en esta escuela, en todos los niveles de educación, de una manera muy comprometida. Obviamente que hay un largo camino por recorrer, pero la necesidad de remarcar que la soberanía no solamente se da en los límites territoriales, sino que también en los límites personales. Saber demostrar o de alguna manera desarrollar en los niños el autoconocimiento, y de alguna manera está construyendo aquel ser nacional y ser social que va el día de mañana, o que en cada momento está construyendo esta Argentina. La idea de trabajar el autoconocimiento desde algo muy sencillo. La propuesta había sido hacer un portarretrato de la mujer más influyente en su vida, ¿no? Que podía ser tanto una persona histórica, podía ser una persona del medio, de la cultura, o también desde su familia personal, ¿no? Y quizás, bueno, las producciones han sido muy personales, muy valoradas desde este sentido. Están construyendo soberanía. Soberanía desde el reconocimiento, autoconocimiento de un niño, niña o niña en un lugar determinado, con una historia determinada y con una formación posiblemente en el futuro mucho más fructífera, ¿no? Y bueno, obviamente, por otro lado, con respecto a la materia, en las prácticas, uno se pregunta todo el tiempo, o al menos en mi caso, de qué manera marcar soberanía, tratando de explicar, ¿no?, estos contenidos gramaticales. La lengua inglesa siempre se relacionó con los grandes poderes centrales, y hoy en día tenemos que recordar que la lengua se trata como una lengua globalizada que no tiene o no tiene por qué estar asociada con una cultura específica, ni mucho menos tiene que ser de alguna manera sobrevalorado aquel que sí, ¿no? Como que la idea de hablar inglés nos da como una clase social o una importancia diferente. Entonces, ¿de qué manera revalorizar nuestra lengua a la vez transmitiendo una lengua extranjera como es el inglés? Y yo lo transmito desde el primer momento que tengo el placer de encontrarme con mis niños o adolescentes, incluso los adultos. La primera pregunta, la primera clase de inglés mayormente es: señor, ¿cómo me llamo yo en inglés?, ¿no? Y probablemente las profesoras de inglés tenemos como esta manía de querer traducir todo, ¿no? Porque todo tiene que tener una traducción en inglés, así enseñamos inglés. Y bueno, mi respuesta no suele ser muy feliz, sino que con un solo objetivo: decirles que la identidad propia, el nombre que uno tiene, me voy a llamar, yo les digo, me llamo Cintia acá y en la China. No puedo cambiar ni traducir porque estoy quitándole la identidad. Si yo busco una calle, la traduzco en el inglés, la busco en el mapa, no existe. Bueno, me parece que esas pequeñas cosas en las cuales
uno transmite un mensaje muy significativo y le da una vuelta de tuerca y se vuelve a replantear, y el niño se puede replantear quizás todo lo que tenía como concepción del inglés. Hablar inglés no significa dejar de lado lo nuestro para abrazar y empoderar a aquellas grandes culturas, sino que aprender de las diferencias, valorarlas, pero a la vez volver a lo nuestro y de alguna manera recopilar de qué estamos hechos y de esta manera poder construir un futuro más colectivo, ¿no? Espero haber sido clara, gracias. Muchas gracias, Cintia, muy claro, una profe de inglés del campo nacional y popular, así que siempre es un placer poder trabajar con vos. Bueno, vamos a seguir ahora con Nelly, que viene del área de la economía. También es un placer haber trabajado, seguimos trabajando, ¿no? Pero conocer lo que es la economía social y solidaria también desde tu mano, y que lleves a cabo esas propuestas tan significativas en una escuela como la secundaria 6. Así que bienvenida y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias Marina por tu invitación. Para mí es un placer. Imagínate que Gonzalo es exalumno mío, así que el orgullo de esta profe de tenerlo aquí compartiendo conmigo. La verdad que el desafío, ¿no? El poder plasmar en palabras cómo hacer soberanía en el aula, Nelly. Y bueno, te digo que sabes bien que en la 6 soy profe de economía política, así que ya desde el primer momento, del primer día de clase, trato de entrar con el pie derecho, respirar profundamente, y cuando estoy frente a esos hermosos adolescentes, pienso, la pucha, estos pibes votan este año o el año que viene, así que al trabajo me han llamado, ¿no? Ahí ya desde el primer momento, cuando les cuento que conmigo van a compartir el espacio, la materia de economía política, bueno, ya los ojitos no están tan relajados, ¿no? Ni te cuento cuando realmente se los invita a que realmente es un espacio de discusión, que la economía es una ciencia social y que la tenemos que discutir, pero escuchando también a los profes que me precedieron, realmente lo primero que les planteo es esto de qué proyecto político quieren. O sea, no podemos, yo realmente no me puedo sacar esto de que estamos educando al soberano. Y en un día tan importante como el de hoy, realmente en mí está el tema de la conciencia de clase y el compromiso social. Estamos hablando he caminado por varias escuelas, pero en este momento en la secundaria 6, como fue Gonza en el Instituto Modelo, Educacional Modelo, es importante, para mí es importante decir, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué historia estamos viviendo? La memoria. Y entonces, por ahí desde el proponerles, se me ocurrió el año pasado, por ejemplo, chicos, ¿tienen pensado irse de viaje de egresados? Sí, bárbaro. Por ejemplo, sexto primera, el sexto de la mañana. Sí, queremos ir de viaje de egresados. Bueno, ¿todos van a ir? ¿Es un proyecto en el que todos van a ir? ¿O parece que no todos podían ir? Y ahí entonces jugamos con el tema de, entonces no es un proyecto inclusivo. ¿No van a tratar de que vayan todos? ¿No quieren que los ayude a que todos puedan disfrutar? Puedan disfrutar del viaje de egresados. Entonces, en tren de encontrarlos a ellos en la construcción de un proyecto político, en la construcción de un proyecto, y pensar el modelo económico que viabiliza ese proyecto, ahí ya vamos poniendo un poquito los patitos en su lugar. Y bueno, entonces, realmente
es el desafío como jóvenes. Es el desafío como jóvenes porque evidentemente son los más golpeados en el tema de desocupación, de desempleo. Decir, bueno, a ver, puede haber realmente una gran oportunidad el reunirse en torno a una economía social, reunirlos en torno a un modelo cooperativo. En la presencialidad, vos lo sabés muy bien, porque lo participaste, tuvimos la suerte de que, por ejemplo, el señor Daniel Plotinsky del Centro Cultural de la Cooperación visite la Escuela 6, realicemos un taller, tuvimos la visita de Juan Pablo, de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, también fue a visitar a los chicos del Instituto Educacional Modelo. Y bueno, esto de que nos visiten, de que podamos verlo y hacer talleres con ellos, realmente fue una experiencia importante. El desafío grande fue este año, cuando nos encontramos desde la virtualidad. Y realmente, después de 4 gobiernos, de un gobierno neoliberal, y encima esta pandemia, la verdad que el desafío es mayor. ¿Qué les espera a estos chicos que salen a su vida laboral en el 2021? Así que realmente redoblamos los esfuerzos. Es así como este año ya no trabajé sola, sino que nos unimos en área con la profe de Trabajo y Ciudadanía, con la profe de proyectos, ¿sí? Sandra Porteiro, que las conocés, y Susana Méndez, también Cecilia Martínez, y digamos que las problemáticas, lo que queríamos abordar, lo abordábamos desde las 3 ópticas, desde las 3 materias, y realmente trajimos a los encuentros por Zoom a personas que han vivido la experiencia cooperativa, ¿sí? Después voy a aclarar el problemita que tuvimos, porque, claro, lo que trajo realmente esta pandemia, lo que demostró, que ya se ha hablado aquí en varios encuentros, es la enorme desigualdad. Y no es lo mismo traer a un cooperativista y pararlo frente al curso y estar en contacto con los 20 alumnos, que traer a una profesional, como en este caso que nos acompañó, la señora Anaí Mira, gerenta jubilada del Banco Credicop, y nos compartió toda la experiencia que ella ha tenido con formación de cooperativas, ya sea en Esteban Echeverría como en La Matanza, donde realmente la conexión ese día fue de 7 alumnos de la escuela pública y 15 o 20 alumnos de la escuela privada. Entonces es muy duro el tema, es muy duro cuando vos hacés un balance y decís, parece que el aula es necesario, parece que la presencia es muy necesaria, y parece que el mirarnos a los ojos y transmitir y desear un hermoso país para estos jóvenes es lo que más nos impulsa para adelante. Entonces, lo escuchaba a Gonzalo, la escuchaba también a Lucía, realmente hablar de un turismo sustentable, hablar de un derecho a la ciudad, es hablar de un derecho al vivir bien. Por eso yo continuamente los llevo a qué proyecto de país quieren, jóvenes, qué proyecto. Porque todos nos merecemos el vivir bien. Si vamos al Laudato Si, realmente ese respeto por el ambiente, que es el respeto por uno mismo. Los escuchaba y realmente esa conciencia social, ese compromiso, esa conciencia de clase es necesario, es imprescindible. Que la tenga el docente en primera instancia, y disculpen que descargue aquí entre nosotros,
la conciencia de clase, el ser trabajadores de la educación y tratar de realmente fomentar el espíritu, el análisis crítico en nuestros estudiantes. A ver, realmente, como trabajadores, como ciudadanos, como soberanos de una patria que nos pertenece, de una patria que la construimos día a día, ¿qué realmente modelo productivo buscamos? ¿Qué modelo social buscamos? Y realmente en el cooperativismo, en esta economía social, yo cada vez me enamoro más. Gracias, aprovecho que nos está mirando ahí a través del Facebook, bueno, amigas, y a Anaí, gracias a esta invitación que me ha hecho que me hizo la UTT, que me hizo el Banco Credicop, a ir metiéndome cada vez más en este movimiento cooperativo, ver el respeto, la solidaridad, la conciencia realmente de un desarrollo sustentable que fomentan. Es hermosísimo y realmente los quisiera, es mi interés realmente enamorarlos a ustedes, a que quizás nos unamos, ¿no? Marina por ahí, ya que a trabajar cada vez más en áreas y en proyectos que nos articule con este mundo productivo social. Entonces, la verdad que sí, le digo a la señora, menos mal que Dante ya lo habló en la introducción, sí señora Soledad Acuña, realmente los primeros encuentros, la crítica y la concientización de no volver a un modelo neoliberal es continua, porque va contra nuestros intereses, porque va contra este deseo de construir soberanía día a día, en el aula y en nuestro pequeño lugar. Así que no neoliberalismo, sí una economía social, sí una economía con rostro humano, sí una economía donde todos tengamos nuestro lugar, nuestro desarrollo, nuestra felicidad. Y bueno, y terminamos el año, hice mención a la virtualidad porque fue muy triste estar recibiendo trabajos de jóvenes que no pudieron conectarse, no quisieron, porque realmente fue un año muy duro para nuestros alumnos, a las clases de Zoom, y realmente digo, pucha, cuánta falta hizo el encuentro, cuánta falta hizo el diálogo, cuánta falta hizo la escucha, el aprender. Entonces, para cerrar, realmente la invitación a cada alumno que pasa por nuestras aulas, a dejar esa semillita de que vivimos en una sociedad y que lo que nosotros hacemos realmente al otro le afecta, y lo que el otro hace a nosotros obviamente que nos afecta, y bueno, y el construir desde el análisis, desde el estudio, desde el compromiso social, ¿qué podemos hacer por nuestra sociedad, por nosotros mismos, por la comunidad que nos rodea? Y la verdad que tenemos el gran desafío es lograr una escuela mucho más inclusiva, mucho más solidaria, mucho más abierta, y realmente darle el lugar a nuestros jóvenes para que tomen la escuela, así tal cual, literalmente, la tomen, hayan en cada escuela un centro de estudiantes para que podamos fomentar esta conciencia social, de economía social, ya en la escuela. Así que bueno, no sé cuánto más puedo aportar. No, y que esto pase rápido, así pueden volver las ferias que también organizaste muchas veces en las escuelas. La verdad que es como bueno, decir, muchas gracias. Emociona, son todos compañeros y compañeras muy queridos, muy comprometidos con la escuela pública.
Es necesario que haya más Conectar Igualdad, que ahora tiene otro nombre, me parece, pero que tiene el mismo objetivo, que es incluir, que es continuar. Me estaba pensando también mientras los escuchaba, esta semana nuestro secretario general junto a la conducción estuvieron recorriendo algunos terrenos en donde se están avanzando en la construcción de jardines, que también es una forma, ¿no? Justo hoy en este encuentro no hay nadie de inicial, pero es una manera sumamente importante de poder incluir y de pensar a futuro. Así que es así, el lado es por más soberanía, más Estado y también más soberanía alimentaria, que hoy no se nombró, pero que es algo sumamente importante para esta comisión. No sé vos, Dani, ¿cómo lo ves? Retomo un poco tus palabras, es realmente conmovedor ver el laburo de tantos compañeros. ¿Se escucha ahí? Es realmente Bajito conmovedor se ver te el laburo. escucha. ¿Eh? Se te escucha muy bajito, soy yo, no sé. No, que realmente me parece que como ponen en valor esta función originaria de la escuela, que es la integración, ¿verdad? Y es esa integración que es la condición de posibilidad de construir soberanía. La soberanía implica la capacidad de darse sus propias decisiones, seas un país, seas una persona. Y esa capacidad solo se puede lograr con compromiso y conciencia. Vaya si no es importante la labor de las escuelas en la construcción de ese conocimiento, de esa conciencia, de esa apropiación del territorio, de la cultura, de la nación, de la idea de una comunidad para trabajar en conjunto. Y me parece que es muy importante esto que venía diciendo Nélida de desarmar los discursos que van contra estas condiciones de posibilidad, porque por ejemplo nosotros nos dedicamos a lo ambiental. ¿Cuántas veces se presenta lo ambiental, lo sustentable, como algo peligroso, como un obstáculo al desarrollo, cuando en realidad es la condición de posibilidad para poder hacer una apropiación justa, equitativa, que le llegue a todos, de que realmente podamos disfrutar de todo lo rico que nos da este país, de todo lo bueno? Y me parece que ahí, tal como dijo Nélida, hay que tener gran conciencia social al respecto de nuestra labor y ver cómo nosotros somos actores claves en la construcción de ese mejor porvenir. No somos el enemigo que puede plantear algún ministro de turno que va a pasar y pasará al olvido. En cambio, nuestra labor sí hace a ese hilo de la historia, a ese aporte que realmente deje su marca y el día de mañana lo puedan disfrutar aquellos que vengan detrás de nosotros y pueden aportar aún más a ese recorrido. Así que realmente, reitero esto, el trabajo de los compañeros es conmovedor y los invito a seguir por esa senda, a seguir contagiando y a seguir mostrando esto, porque muchas veces nuestro laburo, particularmente en los secundarios, es bastante solitario. Somos profesores que nos vamos de una escuela a la otra y muchas veces no tenemos contacto con nuestros compañeros. En cambio, cuando se plantean estos proyectos articuladamente, interdisciplinariamente, realmente le damos más sentido a lo que hacemos y celebro mucho eso. Sí, yo me sumo un poquito, bueno, buenas tardes a todos, me sumo, la verdad que pensando, ¿no? Hoy en 20 de noviembre, lo que significa históricamente como el acto de soberanía en la defensa de la invasión prácticamente, o la intención de intervención prácticamente en nuestra economía por parte de los ingleses y los franceses, es no claudicar ante la presión extranjera, ¿no? El acto de resistencia que significa esto que fue la vuelta obligado, ¿no? Pero sin andar en una cuestión histórica y tomando y poniendo en valor el trabajo que cada uno de ustedes presentó y sumando a lo que decía Marina, Dani, con respecto a lo ambiental, pero también algo que venimos trabajando, ¿no? Cuando hablamos de soberanía hablamos de esta cuestión de defender lo nacional, ¿no? De la cultura nacional ante el avance o ante la sociedad capitalista y principalmente ante el avance de las políticas neoliberales. Hablar de soberanía es cuando podemos hablar de las semillas y hablar de si las semillas son un bien común, como planteaban con respecto a los humedales o los glaciares, o son una propiedad corporativa. Hablar de soberanía es hablar de un proyecto de país, como decía Nelly, cuando aparece, por ejemplo, esta cuestión de un aporte solidario a las grandes fortunas, ¿no? Hablar de soberanía es cuando empezamos a pensar en los otros, cuando respetamos los cuerpos, cuando respetamos al individuo, cuando creemos en colectivo, cuando construimos en colectivo, cuando creemos en la construcción con el otro, para el otro, juntos. No existe esta diferenciación. Me parece que creo que hoy, cuando empezamos a hablar de soberanía, que cada uno fue exponiendo su aporte, ¿no? Su mirada. Primero,
soberanía se trabaja todos los días en el aula, porque nosotros enseñamos para la liberación, como decía Paulo Freire, nosotros creemos en esa transformación, entonces hacemos constantemente, y después porque también abogamos constantemente a reflexionar sobre los desafíos. Cuando uno habla de soberanía, también es pensar en poder tener autonomía en el campo de las ideas, y poder crear esa identidad a partir de reflexionar nuestras prácticas, atender los desafíos, poder ver la situación en la que se encuentran, analizar las comunidades, ¿no? Pensar en el mañana. Hoy, en el tiempo de pandemia, más que nunca reflexionamos sobre nuestras prácticas, así que constantemente creo que cuando defendemos la escuela pública, cuando, como decían recién, aparece una ministra de turno que avasalla nuevamente, ¿no? y que critica el labor de los docentes y que siempre nos pone en un lugar de menosprecio, en un lugar fuera de lo que es el neoliberalismo, en realidad, porque somos la antítesis del neoliberalismo, porque justamente lo que nosotros estimulamos es la soberanía en el pensamiento, la soberanía económica, la soberanía política. Entonces, yo la verdad que celebro, agradezco al SUTEBA por estos espacios de reflexión donde demostramos que la soberanía es interdisciplinaria, que es colectiva, que es en conjunto, que se puede trabajar desde ambiente, desde política, desde historias de economía, desde inglés, y que en realidad lo hacemos docentes de la escuela pública, para los chicos de la escuela pública y pensando en un proyecto justamente soberano en nuestro país. Así que agradezco a cada uno de los compañeros, a los que están del otro lado bancándonos, porque también sabemos que están en la misma línea, así que con esto no me queda más que despedirlos y agradecerlos y decirles, ¿no? Pasarle el chivo, que se conecten hoy en el programa del SUTEBA, en Diálogo de los Trabajadores, en la radio 96.9, que es el programa de los viernes, y también pueden escucharlo los martes. Así que agradecerles, compañeros, por este trabajo extraordinario y a seguir sosteniendo la escuela pública, que ese es el motor de todos los días. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos casi sin tiempo. No sé si alguien de los invitados quiere decir algo más. Estamos... Agradecer mucho por este espacio, por permitirnos esta posibilidad de mostrar un poquito lo que hacemos en el aula y bueno, y las ideas que tenemos y que todos van a coincidir en que vamos por el mismo camino. Así que muchas gracias al SUTEBA por este espacio. Gracias, Joana. No sé si alguien más. Sí. Bueno, gracias Marina, gracias a todos. Sí, gracias por la invitación. Y a no bajar los brazos, que realmente se necesita nuestra voz, Sembramos muchísimo. Es así, es difícil organizar una propuesta con tantos compañeros y compañeras, pero son todos sumamente queridos, importantes, y la idea es que seamos cada vez más replicando estas ideas, estas propuestas, así que gracias, un abrazo grande y a seguir construyendo soberanía desde cada escuela. Los abrazamos. Hasta luego. Gracias. Gracias.